Buenos días, yo soy Jorge Cid Sandoval del grupo 501 de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 Erasmo Castellanos Quinto incorporada a la UNAM y les hablaré de la materia y sus propiedades. Además, también quiero hablar de propiedades particulares, propiedades generales de la materia, estados de agregación, fenómenos físicos y químicos, entre otras cosas que tocaré en este video. Bueno, sin más que decir, empecemos. En primer lugar, quisiera hablar de la masa, que es una propiedad general de la materia. Bueno, definamos qué es masa. Masa es la magnitud de carácter físico que permite indicar la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, directamente no es proporcional el peso a la cantidad de volumen que tenga algún material, sino que lo que influye demasiado en el peso es la masa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La masa es aquello de los materiales que está formado algún elemento. Por ejemplo, el plomo tiene una masa muy pesada debido a que los materiales, los elementos químicos con los que está formado, perdón, son muy pesados. Por el contrario, el algodón, aunque tengamos un montón de algodón, una casa llena de algodón, no va a pesar mucho porque el algodón no tiene elementos químicos muy pesados dentro de él. Ahora hablaremos de lo que es el peso. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza que ejerce un elemento ante su cuerpo de apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la masa, como ya lo dijimos antes, es aquellos elementos por los que está conformado un cuerpo. Aquí la diferencia entre peso y masa es que en el peso va a influir directamente la gravedad. Por ejemplo, no va a pesar lo mismo aquí un coche que en otro planeta. ¿Por qué? Porque aunque están hechos de los mismos materiales y todo, la gravedad de la Tierra puede ser más fuerte o más débil que en otros planetas. Entonces eso va a hacer que varíe el peso de cualquier objeto. Bien, ahora hablaremos de lo que es el volumen. Bueno, primero definamos qué es el volumen. De un modo general es la corpulencia, bulto o envergadura de una cosa. ¿A qué se refiere esto? Bueno, eh, el volumen de un cuerpo en sí es el espacio que ocupa en... Ahora sí que el espacio que ocupa en el espacio. Todo aquello que ocupa, el lugar que ocupa en el espacio más bien. Bueno, en general ese es el volumen. Ahora hablaremos de otra propiedad general de la materia, que es la temperatura. ¿La temperatura qué es? Es una magnitud física que indica la intensidad de calor o frío de un cuerpo mediante el ambiente en general por medio de un termómetro. Bueno, esto ya es esto es la definición leída. Ahora la voy a explicar. ¿Qué significa esto? Eh, la temperatura es qué tan caliente o frío está un cuerpo dependiendo su medio ambiente. O sea, si su medio ambiente es, por ejemplo, ¿qué les gusta? 25 grados y está a 20 grados el cuerpo, significa que el cuerpo está frío, su temperatura es fría. Pero si es viceversa, está a 20 grados y él está a 25, entonces su temperatura es caliente. El concepto de calor y frío está muy relacionado a temperatura. Ahora hablaremos de otra propiedad general de la materia como lo es la impenetrabilidad. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la impenetrabilidad? Es la dificultad que tenemos de introducir un cuerpo en otro. ¿A qué me refiero con esto? Originalmente lo podemos pensar que es como cuando metemos algo en, no sé, por ejemplo, el tubo en una papa y es difícil meterlo por tal cosa. No, lo que quiere decir impenetrabilidad, la ley de la impenetrabilidad, perdón, quiere decir que ningún cuerpo puede ocupar el espacio de otro. O sea, no pueden dos cuerpos ocupar el mismo espacio. Al momento de que se introduce otro cuerpo u otro cuerpo viola la integridad de otro, no quiere decir que estén los dos cuerpos al mismo tiempo, sino que el cuerpo que se está introduciendo está destituyendo a un cuerpo que ya algo que ya estaba en ese espacio previamente. Ahora hablaremos de la invisibilidad. ¿Qué es la invisibilidad? Es la cualidad de un cuerpo físico de ser visible ah, en condiciones normales de luz por el supuesto observador. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad que tenemos de que una cosa se vea o no se vea. Eh,
Por ejemplo, si ahorita podemos ver una guitarra o una computadora o ahorita que estás viendo tú el video, ese cuerpo que estás viendo tiene mucha capacidad de visibilidad, ya sea porque sus átomos están muy pegados y puedes ver algo sólido frente a ti. Pero por ejemplo las ondas de sonido como ahorita que nos estás escuchando son invisibles, pero eso no quiere decir que no existan. Eso significa que su capacidad de invisibilidad es muy alta o su capacidad de visibilidad muy baja. Pero en general la química lo quiere manejar, la química y la física lo manejan como invisibilidad, no como capacidad de visibilidad. Bueno, ahora hablaremos de la porosidad. En primer lugar, ¿qué es la porosidad? Es la propiedad por la cual todos los cuerpos poseen en el interior de su masa espacios que se llaman poros o espacios intermoleculares. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los cuerpos tienen internamente microscópicos espacios o ya pueden ser muy visibles, exageradamente visibles como los de los corchos, cierto tipo de quesos, etcétera. O sea, todos los cuerpos tienen porosidad, pero lo que define la porosidad de cada cuerpo es qué tan grande o chico es ese espacio que tiene y qué tan visible o invisible lo es, como lo vimos en la propiedad pasada. Ahora entraremos a lo que son propiedades particulares de la materia. En primer lugar, densidad. ¿Qué es la densidad? Bueno, es la relación que tienen la masa y el volumen. Esto quiere decir, la densidad se mide por kilogramo por metro cúbico, gramo por centímetro cúbico. Esto quiere decir que es la multiplicación que hay entre la masa y el volumen que tiene. O sea, ya cuando... Recuerdan que habíamos visto previamente que la masa era únicamente el material del que estaba hecho. Bueno, ahora va a influir ese material del que está hecho multiplicado por el volumen. O sea que ahora sí va a influir que ese kilogramo de plomo que teníamos, ahora si tenemos, no sé, un kilogramo, o no, pónganle que 2 metros de plomo, va a pesar, 20 veces más que los 10 centímetros que ya teníamos. ¿Están de acuerdo? Ahora hablaremos de lo que es el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa al líquido a la presión atmosférica. Durante el proceso de cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura se mantiene constante, puesto que todo el calor se emplea en el proceso de fusión. El ejemplo más claro de esto es cuando tenemos un hielo, lo dejamos en la temperatura ambiente y este se va convirtiendo en líquido. Y si nosotros lo tocamos, lo seguimos sintiendo frío de la misma temperatura, porque el calor que produce la temperatura afecta transformándolo en agua, más no calentando el hielo. Esto solamente sucede con ciertos tipos de materiales, no todos los materiales tienen este punto de fusión, por eso es una propiedad específica de la materia. Ahora bien, hablaremos de lo que es viscosidad. La viscosidad es una característica de los fluidos en movimiento que muestra una tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. Cuanta más resistencia ponen los líquidos a fluir, más viscosidad tienen. Esta propiedad es específica para los líquidos. Eh, Como lo acabo de decir anteriormente, solamente los líquidos fluyen. Entonces, mientras más lento fluyen, más viscosos son. Eh, Depende mucho el tamaño de las moléculas para su viscosidad. Si sus moléculas son muy grandes, lo harán más lentamente, debido a que están más cerca de un estado de solidificación. Más no son sólidos porque reitero que la viscosidad solamente se da en los líquidos. Bueno, ahora hablaremos de lo que es ebullición. ¿Qué es ebullición? Es un fenómeno físico conocido cuando la temperatura de un líquido se eleva lo suficiente como para provocar que el conjunto de moléculas del líquido se cargue de energía. En estas circunstancias, el líquido eleva su tensión de vapor hasta alcanzar la presión que impera en el exterior de la masa líquida. Esto quiere decir que lo que hacemos es alterar la temperatura de nuestra masa líquida, pues es otra propiedad específica de los líquidos, en la cual alteramos sus moléculas. Las moléculas empiezan a producir energía, por eso vemos burbujas en la ebullición, y esta aumenta su temperatura a tal grado que es mayor que su medio ambiente, que la temperatura de su medio ambiente.
Bien, ahora hablaremos de lo que son los estados de agregación. Los estados de agregación es cada uno de los estados macroscópicos de la materia que pueden ser distinguibles independientemente de la naturaleza química de la materia y son definidos de acuerdo a propiedades físicas. Si una sustancia cumple con características o propiedades de dicho estado de agregación, se dice que está en dicho estado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varios estados de agregación. eh, en general quiere decir que es la forma en la que encontramos la materia, los distintos tipos de forma en las que encontramos la materia. En este caso son cinco. Los tres que generalmente conocemos, que son líquido, gaseoso y sólido, además de plasma y condensado Bose-Einstein. O dejémoslo simplemente en condensado. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. En primer lugar, hablaremos de lo que son los líquidos. Bueno, definamos en primer lugar qué es un líquido. Es un estado de la materia por el cual sus moléculas se adaptan al receptáculo que las contiene. Están cerca una de las otras, con algunos huecos que permiten su fluidez, ejerciendo entre ellas mutuamente fuerzas de coerción y tienen tendencia a nivelarse. Bueno, en pocas palabras, el líquido es aquel estado de la materia que generalmente encontramos nosotros como agua, vino, cosas así. Em, Sabemos bien lo que es un líquido, pero definirlo significa que sus moléculas no están tan pegadas. Sin embargo, lo están. Entonces, de momento no estar tan pegadas, pues permite que fluyan y que tomen la forma del envase que las contiene. ¿Recuerdan lo que hemos visto en viscosidad? Bueno, eso quiere decir que sus moléculas estén separadas, que deja que sea viscoso, o sea, que fluya la materia, sus moléculas. Ahora hablaremos de lo que es el estado gaseoso de la materia. Bueno, se denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Su principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen ni forma definida, provocando que se expanda para ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Con respecto a las fuerzas gravitatorias y de atracción entre partículas resultan insignificantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el gas es el estado de agregación que menos tiene unidas sus moléculas están dispersas. Por eso cuando vemos un gas vemos que se empieza a dispersar por todo el lugar por donde se encuentra, precisamente porque eso es lo que es un gas, aquel que empieza a extenderse por todo el lugar. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza de atracción, porque no va a recibir ningún orden. O sea, técnicamente sus moléculas están en desorden y pues toman lo que ellas quieren, la posición que ellas quieren, el lugar que ellas quieren, porque así se lo indica como están hechas. Lo que es el sólido. El estado sólido de la materia se refiere al estado de la sustancia de energía condensada por pérdida de calor con una densidad relativamente alta, una gran coerción entre sus partículas que es mayor a la repulsión de sus cargas electromagnéticas y una gran resistencia a cambiar su estado de reposo de forma volumen y por volumen definidos, perdón, cuando no está confinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado sólido de la materia es cuando las moléculas están exageradamente pegadas y es difícil transformar este estado original en el que se encuentra el cuerpo a otro estado debido a que sus moléculas están tan pegadas que no permite que tomen la forma de otra cosa como en el caso líquido o en el caso de un gaseoso. Hablaremos ahora de lo que es el plasma. ¿Qué es el plasma? Bueno, en resumen, cuando los electrones ya no están atrapados en las órbitas alrededor del núcleo, tenemos el estado de plasma. Esto es cuando un gas se convierte en un montón de electrones que se han escapado de la fuerza del núcleo y los iones que están cargados positivamente porque han perdido uno o más electrones. Bueno, este estado no es muy particular, no es muy común en la Tierra, más bien. Eh, Debido a que en la Tierra no es muy común que se separen los electrones del núcleo. Lo que provoca esto es que empiecen a rebotar, pues, técnicamente entre comillas, locamente, porque hasta en los gases, aunque están separados, tienen un determinado orden, y no aquí están completamente dispersos, y es ahí cuando se genera el plasma. Ahora veremos el estado condensado. Es un estado de agregación de la materia en el que la materia adquiere superfluidez. Se produce a temperaturas muy bajas cercanas al cero absoluto. Fue creada en la Universidad de Colorado por primera vez en 1999.
El primer condensado de Fermi formado por átomos fue creado en el 2003. Este estado fue propuesto y creado entre comillas por Albert Einstein, o sea, se puede decir que no es un estado natural de la materia, es un estado creado por el hombre, por Albert Einstein y Bose. La verdad no sé bien quién es Bose, pero bueno, este fue creado por ellos y fue desarrollado muchísimos años después. Y actualmente no lo podemos encontrar en la naturaleza porque les reitero que es un estado creado por el hombre, el cual se obtiene a temperaturas, como ya mencioné en la definición, temperaturas exageradamente bajas, cercanas a bajo cero o de plano en cero. Bien, ahora hablaremos de lo que son los fenómenos físicos. En primer lugar, aclaremos qué es un fenómeno físico. Es cualquier cambio de estructura física de la materia, tales como forma, tamaño, apariencia y estado físico, pero no genera cambio en su naturaleza, es decir, en su composición. Veamos algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, amasar el papel, pues el papel generalmente lo encontramos en una forma rectangular o algo así. Al momento de amasarlo lo hacemos bola, pero pues nunca cambia la estructura química. Sigue estando hecho el papel de los mismos materiales, de los mismos átomos y de unos elementos de los que ya estaba compuestos. Romper un vidrio, por ejemplo, también es otro fenómeno físico, ya que al momento de que rompemos el vidrio simplemente rompemos su estructura como tal del vidrio. ¿Cómo decirlo? Su estructura física. Porque si lo destruimos no rompemos ningún átomo ni ningún elemento. Eso significa que sigue teniendo los mismos elementos químicos. Hervir el agua es un estado físico, cambiar de estado físico, que es el estado líquido al estado gaseoso. Cambiamos el agua a un gas, pero seguirá estando compuesta tanto de dos hidrógenos como de un oxígeno. Eh, Disolución del azúcar en agua. El azúcar va a seguir siendo el mismo y el agua también, solamente que ya en conjuntos pues va a ser van a ser dos materiales juntos, como aquí se podrá ver la ley de conservación de materia. Congelamiento del agua, que es lo mismo que vimos, pero ahora del estado líquido. Ahora del estado líquido al sólido. Ahora hablaremos de los fenómenos químicos. Estos ocurren cuando hay un cambio en la naturaleza de la materia, es decir, de su descomposición. Decimos que se ha producido una reacción química porque nuevas sustancias fueron originadas. Por ejemplo, una lata de hierro que es dejada por algunos días al aire libre, con el tiempo empieza a oxidarse. En este caso fueron alteradas apenas características físicas del material, sino químicas, pues la oxidación es una nueva sustancia que fue formada en una reacción de oxidación y que posee propiedades bien diferentes a las del hierro que constituía originalmente a la lata. Bueno, también tenemos la quema del papel, porque pues igual se produce una combustión, y en la combustión pues todos sabemos que se generan nuevos elementos químicos. Alimentos en descomposición, que igual es que se generan elementos químicos y se les agregan a los ya existentes. Quema del carbón, que es técnicamente lo mismo que la quema del papel. Producción de queso a partir de leche. Pues todos sabemos cómo se produce el queso, y pues a pesar de que es leche, se le echan nuevos productos para que quede transformado de otra forma. Y bueno, aquí acaba el video. Espero que les haya servido el video y a mí me haya servido para mi calificación, porque pues el video fue hecho con razón de una calificación de un punto a evaluar de la maestra Eugenia de la Escuela de Ciudad Preparatoria número 2. Yo soy del grupo 501, Jorge Cid Sandoval. La escuela está incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Espero que les haya servido, que le haya gustado a ustedes, a la maestra, en fin. Como se darán cuenta, me salí de los videos que generalmente hago, que son de risa o de música, y bueno, que también no tengo muchos suscriptores, cierto, pero bueno, espero les haya servido de alguna u otra forma. Recuerden que también soy estudiante. Agradezco a la maestra que me haya dejado hacer un trabajo así, porque me divertí haciéndolo, aprendí haciéndolo, y espero no fallar en los exámenes próximos como creo que fallé en este. Bueno, gracias por todo, bonito día.